Perfecto. Bien, ahí está grabando, ¿sí? Regresamos a la pantalla compartida porque les quería mencionar lo que vamos a hacer es redibujar este circuito de manera que, disculpen, que podamos asimilarlo a lo que habíamos visto de Thevenin y Norton. O sea que este va a ser el ejercicio 4.22 del libro, pero lo vamos a resolver por... ¿Se ve? ¿Cómo se ve? Medio, ¿no? A ver, ahí está mejor, ¿no? Yo voy a redibujar ese circuito. ¿De qué manera? Fíjense. Voy a tener aquí abajo una resistencia, una fuente de 10 voltios, ¿sí? Luego voy a tener una resistencia de 5 ohm aquí. Luego otra resistencia de 3 ohm aquí. ¿Se ve? Estoy dibujando el mismo circuito, ¿no? Aquí voy a tener una fuente de 20 voltios y aquí una resistencia de 4 ohm. Esta es de 2 ohm, la media. ¿Sí? Y aquí yo voy a plantear mis terminales A y B. A la cual yo conectaría, no la voy a conectar, no la voy a dibujar como que está conectada, sino que en esos terminales yo debería conectar la resistencia que completa el circuito, que es la resistencia de 2 ohm. O sea que lo acosté al circuito, nada más. ¿Están de acuerdo? Es el mismo circuito, ¿sí? A ver, ayúdenme ustedes para ver si no cometí ningún error al redibujarlo, pero creo que es el mismo. Matías Molina, ¿está bien? ¿Es el mismo circuito? Sí, aparentemente sí, profe. Lo que pasa es que no lo estoy viendo bien en grande. Bueno. Entonces, ahora dejo de compartir pantalla para que vean en grande la imagen del papel. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a resolver primero. Primero vamos a encontrar el circuito equivalente de Thevenin. Para lo cual, ¿se acuerdan que lo que debíamos hacer para encontrar el circuito equivalente de Thevenin era hallar la tensión entre los terminales A y B a circuito abierto? ¿Sí? Esa tensión B sub prima, que es la tensión entre los terminales A y B, ¿sí? En esta rama, ¿cómo la puedo encontrar? ¿Sería lo mismo resistencia de 2 ohm, en lugar de conectarla aquí, como la he conectado, la conectara aquí? ¿Es lo mismo? Sí. Sí, ¿sí? Es lo mismo. Quiere decir que yo puedo decir que la corriente que circula por la resistencia de 4 ohm me va a provocar una caída de tensión que va a ser la tensión entre los terminales A y B. ¿Estamos? ¿Se entiende? Ahora bien, como este circuito tiene dos fuentes, lo deberíamos resolver por superposición. ¿Está bien? Y eso es lo que vamos a hacer.
primero por superposición vamos a pasivar una de las fuentes. Vamos a pasivar la fuente de 20 voltios. ¿Sí? Yo voy a volverlo a dibujar ahora con una fuente pasivada. ¿De las dos está por pasivar, profe? ¿Perdón? ¿Cuál de las dos está por pasivar? La de 20 voltios, la de arriba. Lo voy a dibujar nuevamente al circuito. Con la fuente de 20 voltios pasivada voy a dejar solamente la de 10. Y este es el circuito que yo voy a tener, ¿sí? Esta resistencia es de 5 ohm. Esta es de 3 ohm. Esta es de 2. Y esta es de 4 ohm. Entonces yo lo que tengo que hacer es averiguar la corriente que circula por aquí, ¿sí? Que sería I sub prima 4 le puedo llamar. Porque es debida solamente a la fuente de 10 voltios. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, ¿qué debería hacer? Bueno, en primer lugar, debería encontrar la resistencia equivalente de todo este circuito. ¿Sí? ¿Y cómo lo puedo hallar a la resistencia del circuito? 5 más el paralelo. ¿Sí? ¿Y el paralelo entre qué y qué? Entre las Por otras un 10. lado, la de 3 y la de 4 están en serie. ¿Las ven? El paralelo va a ser entre una rama que va a tener una resistencia de 2 ohm y otra rama que va a tener la de estas dos. ¿Ven? ¿No lo ven? Se le cortó el audio, profe. Se cortó el audio. ¿Ahí se escucha? Ahora sí. ¿Sí? Bueno, les decía que lo que vamos a tener que verificar es primero el paralelo entre una rama que tiene la resistencia de 2 ohm y la otra rama que tiene la resistencia de 3 más la de 4 que está en serie. Sería un paralelo entre 2 ohm y 7 ohm. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Y eso serie con la de 5 ohm. Quiere decir que la R equivalente va a ser 5 más el paralelo entre 2 y 7. 2 por 7 sobre 2 más 7. ¿Cuánto daría? 1,55. O sea, 1,55 más 5. 5, bien. 6,55 entonces. 6,55 ohm es la resistencia equivalente. ¿Sí? Ahora puedo averiguar la corriente que está entregando la fuente. ¿Sí? La I total aquí, que entrega la fuente, va a ser 10 voltios sobre 6,55 ohm. ¿Cuánto sería ese valor, por favor?
1,53. 1,53, depende de los decimales que tomen. 1,53 amperes por la centésima de diferencia. Bien, ahora, ¿qué va a ocurrir con esa corriente cuando llegue a este nudo, la I total? Se va a derivar en dos ramas. Una rama se va a derivar por aquí, donde está la resistencia equivalente de la suma de estas dos, porque están en serie. Quiere decir que por la rama que está la resistencia equivalente de 7 ohm, yo quiero averiguar el valor de la corriente. Y por la otra rama, tengo una resistencia de 2 ohms solamente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a calcular el divisor de corriente? Va a ser I sub 4' igual a I total por, recuerden que aquí era inversamente proporcional, quiere decir que arriba tenía que poner la resistencia de la rama opuesta, que es esta, la de 2 ohm, sobre la suma de las dos. ¿Sí? Porque era el caso particular para dos resistencias. En realidad sería sobre el paralelo, el equivalente, pero si lo ponemos de esta forma da lo mismo, la suma solamente. Es lo que vieron ayer con el ingeniero Heredia. Sería sobre 2 más 7 aquí. Esto va a ser igual a 1,53 por 2 novenos. ¿Cuánto daría? 0,34. Perfecto. O sea que I sub 4' tiene ese valor, 0,34 amperes, ¿sí? Debido a la fuente de 10 voltios. Ahora yo tengo que sumar ese valor a el valor debido a la fuente de 20 voltios. Quiere decir que ahora lo que tengo que hacer es pasivar la otra fuente, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a hacer ahora es volver a dibujar el circuito pasivando la fuente de 10 voltios en este caso. Aquí voy a tener la fuente de 20 voltios, ¿sí? La resistencia de 3 ohm, la de 5, 2 y 4 ohm. Ahora yo lo que voy a hacer es calcular I sub 4 segunda, ¿sí? Pero fíjense, debido a la polaridad de la fuente de 20 voltios, I sub 4 segunda va a tener sentido opuesto a I sub 4 primera, porque la corriente se va a derivar por aquí y aquí se va a volver a encontrar, ¿sí? ¿Está bien? Aquí tengo un nudo por el cual se va a derivar la corriente y aquí tengo otro nudo en el cual se vuelve a encontrar la corriente. Quiere decir que esta corriente que va a circular por la resistencia de 4 ohm, que yo la voy a llamar I sub 4 segunda, ¿sí? No es ni más ni menos que la I total, la que sale de la fuente, porque aquí se deriva, pero aquí tiene que volver a unirse, ¿sí? Se derivan dos corrientes aquí, una por una rama que tiene una resistencia de 2 ohm y otra por una rama que tiene una resistencia de 5 ohm, pero aquí se vuelve a encontrar. Quiere decir que la I4 segunda, I sub 4 segunda, es la I total de la fuente. Entonces tengo que encontrar el valor ese. I sub 4 segunda es igual a I total. Y en este caso va a ser 20 voltios sobre la resistencia equivalente,
¿sí? Fíjense, aquí tengo una resistencia de 3 ohm que va a estar en serie con un paralelo entre 5 y 2 y a su vez va a estar en serie con una de 4 ohm. ¿Lo ven? Quiere decir que aquí la resistencia equivalente va a ser 3 más el paralelo, ¿sí? ¿Hay alguna regla para darnos cuenta de eso? Porque, por ejemplo, yo a simple vista pensaba de que la de 3 y la de 5 podían estar en serie, o la de 3 y la de 2 podían estar en paralelo. Mirá, ¿sabes por qué te das cuenta que no están en serie? Porque aquí tenés un nudo. Si vos tenés una derivación de corriente, hay un paralelo, ¿sí? Quiere decir que estas no están en serie. Está en serie con el paralelo de estas dos. Y no puede ser que la de 3 y la de 2 estén en paralelo y el equivalente ese en serie con la de 5. No, es que no están en paralelo la de 3 con la de 2 ohm. Es por inspección del circuito que te tenés que ir dando cuenta. Ya te vas a ir entrenando para por inspección del circuito darte cuenta cómo están en serie y en paralelo. ¿Sí? En este caso es así. La de 3, fíjate, yo te lo voy a redibujar el circuito, Matías. ¿Sí? Tengo la fuente de 20 voltios. Luego tengo una resistencia de 3. ¿Sí? Esa resistencia de 3 está en serie con un paralelo entre una resistencia de 2 ohm y una de 5 ohm. ¿Sí? Y a su vez está en serie con una resistencia de 4 ohm. Es el mismo circuito, dibujado de otra manera. ¿Lo ves? Sí, viéndolo así, sí lo entiendo. Pero bueno, por ahí me cuesta un poco de... Claro. No, pero es entrenamiento visual solamente. Quédate tranquilo que ya te vas a ir dando cuenta. A medida que vayamos avanzando con los ejercicios, se te va a hacer cada vez más fácil. ¿Sí? Listo, profe. Y por ahí es una muy buena ayuda cuando no lo podés descubrir al circuito cuál está en serie y cuál está en paralelo, redibujarlo. Lo dibujas de otra manera y es como que le terminas de entender. ¿Sí? Pero es el mismo circuito, ¿se entiende? Sí, profe. Entonces, estábamos aquí para calcular la I sub 4 segunda, que es igual a la I total, dijimos era 20 voltios sobre la resistencia equivalente. Era 3 más el paralelo entre 2 y 5. 2 por 5 sobre 2 más 5, más la otra resistencia en serie, que es la de 4 ohm. Esa es la resistencia equivalente de todo el circuito. ¿Sí? ¿Cuánto nos da esto? Y recuerden que aquí tiene signo opuesto a I sub 4'. $2,37 me da a mí. Perfecto, 2,37. ¿Alguno que corrobore los valores, por favor, para que no metamos la pata? 2,37 amperes. ¿Sí? Quiere decir que ahora, aplicando el principio de superposición, ¿cuánto va a valer la corriente real debido a las dos fuentes que está circulando por esta resistencia de 4 ohm? ¿Cuánto va a valer I sub 4? La corriente que calculamos recién menos la que habíamos calculado antes. Exactamente. Va a ser I sub 4 segunda positiva, porque coincide con el sentido al que yo le marqué ahí para I sub 4, menos I sub 4 prima. ¿Sí? 2,37 menos 0,34 y 2 amperes. ¿Sí?
Redondeamos en 2, ¿les parece? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, les consulto algo. Yo tuve que aplicar superposición aquí para poder resolver esto y saber cuánto valía I sub 4. ¿Podría haberlo resuelto de otro modo? Todavía no hemos entrado en Thevenin y Norton, ¿eh? Pero les consulto eso. Miren todo lo que Sí, tuve se que podría. hacer. Tuve que hacer una hoja completa de cálculos aplicando principio de superposición para encontrar I sub 4. Y si lo hacía de otro modo, La de corriente de mallas, por ejemplo. perfecto. Podría haber aplicado corrientes de malla. ¿Sí? Miren, voy a ir a la segunda hoja. Yo las voy a ir numerando aquí. Esta va a ser la hoja número 1. Después les paso fotos, como siempre, ¿sí? Vamos a la hoja número. Continuamos con el mismo ejercicio, ¿sí? Nada más, lo voy a volver a dibujar para que lo tengan aquí. Bueno, y aquí tengo los terminales. Que para aplicar el método de las mallas no me importa. ¿Cuáles son los valores de las resistencias? 5 ohm, 3 y 4. ¿Está bien? Cuando yo plantee aquí el método de las mallas, lo que puedo hacer es elegir una de las corrientes de malla para que me coincida con el valor de I sub 4, para que me coincida con esto. Entonces voy a plantear aquí I sub 1 y aquí I sub 2. ¿Sí? Entonces, cuando averigüe I sub 1, no voy a tener que calcular I sub 2, porque yo quiero saber cuánto circula por la corriente de 4 ohm, por la resistencia de 4 ohm nomás. Quiere decir que solamente voy a tener que averiguar I sub 1. Hago la ecuación matricial. ¿Sí? En este caso va a ser de 2 por 2. Para la corriente I sub 1, ¿cuánto vale el elemento 1, 1? La suma de las 9. resistencias. Exactamente. 3 más 2 más 4. 9. ¿Sí? El elemento 1, 2. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? El 2, 1. Y el 2, 2. 7. Perfecto. Y luego voy a tener I sub 1 e I sub 2. ¿Sí? Mis incógnitas. Y ahora, la malla 1. 20 y menos 10. ¿Qué tensión? Perfecto. 20 para la malla 1 y para la malla 2 menos 10. Sí, señor. Fíjense que en la fuente está con polaridad inversa a la de circulación de la corriente. Menos 10. Bueno, ustedes tienen ahí Da las tablas 2,03 y Excel. 1 y menos 0,85 y 2. Me da lo mismo, profe. Perfecto. A mí me interesaba I1, ¿sí?
Cuando habíamos hecho recién el cálculo, ¿sí? Era 2,37 menos 0,34, ¿cuánto da realmente? 2,03. Bueno, ahora observen una cosa. Por superposición, miren todo lo que tuvimos que hacer. Demoramos media hora haciendo todo esto. Por método de las mallas. Hay una diferencia, ¿no? Y llegamos exactamente al mismo resultado, ¿sí? Esto es para que ustedes vayan viendo de qué manera pueden hacer uso de todos los métodos de resolución que van aprendiendo para utilizar el más adecuado, ¿sí? Perfecto. Continuemos con Thevenin y Norton, ¿sí? Si yo ya sé cuál es el valor de la corriente que circula por la resistencia de 4 ohm, que es 2,03 amperes, puedo saber el valor de la tensión B sub AB, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a equivaler al valor de la caída de tensión en la resistencia de 4 ohm, ¿sí? Entonces, fíjense lo que voy a hacer yo ahora. B sub AB va a ser igual a menos I sub 1, 2,03, por 4. Caída de tensión. ¿Por qué el signo menos? Porque la corriente está corriendo al revés de como nosotros supusimos. O sea, nosotros suponemos que el mayor potencial está en A. Y la corriente va al revés. Además, fíjense, por inspección del circuito, yo tengo este nudo conectado al polo negativo de mi batería de 20 voltios. Evidentemente, el potencial en el terminal B va a ser mayor que en el potencial en el terminal A. Y si yo digo B sub AB, estoy suponiendo que el mayor potencial está en A y el menor en B, ¿sí? Entonces va a ser negativo. Excelente. ¿Cuánto me da este resultado, por favor? Menos 8,2. Menos 8,12, Matías. Sí, profe. 12 voltios. ¿Y eso qué es? ¿Puede bajar un poquito la cámara, profe? Perdón. Sería el valor de la fuente de Thevenin. B sub prima. ¿Sí? O sea que esto es tensión equivalente de Thevenin. ¿Me falta algo? ¿Llevaba doble N, Thevenin? No, una sola. Thevenin y Norton. ¿Sí? Perfecto, ya tengo la tensión equivalente de Thevenin. ¿Sí? Me falta solamente la resistencia equivalente R'. ¿Y cómo la voy a calcular a R'? Muy sencillo. Pasivando las dos fuentes y observando la resistencia equivalente desde los terminales A y B. ¿Sí? En ese caso, ¿cómo me quedaría el circuito? Traten de verlo ustedes. Profe, y la resistencia esa de 2 que usted la puso fuera de los bornes, no nos influye en nada que no la tengamos en cuenta. No nos influye en nada porque yo, fíjate aquí, la dejé desconectada porque yo quiero ver si luego conectando la resistencia de 2 ohm al circuito equivalente de Thevenin que voy a obtener, obtengo la misma corriente que circulaba por aquí de acuerdo a la resolución del ejercicio que yo había hecho. Fíjense en la pantalla compartida, por favor.
de acuerdo a la resolución del ejercicio, ¿sí? La corriente que circulaba por la resistencia de 2 ohm valía 1,98 amperes circulando desde el terminal B, que sería este, hacia el terminal A, que sería este. ¿Sí? Y yo quiero ver si con el equivalente de Thevenin, conectando esa resistencia, obtengo el mismo valor de corriente. ¿Se entiende? Bien, bien. ¿Sí? ¿Todos entienden, chicos, lo que estamos haciendo? ¿Sí? ¿Hay alguien más conectado? ¿Está Matías solamente? No, ¿Se entiende, profe, profe? se entiende. ¿Sí? Bien, Sí, bien. profe. Perfecto. Bien, seguimos. Entonces decíamos, aquí, para encontrar R', hago de cuenta que cada fuente tiene un cortocircuito. Están pasivadas. ¿Cómo me queda la resistencia equivalente? Sería un paralelo donde una de las ramas sería la de 3 ohm en serie, con un paralelo de la de 2 y la de 5, y la otra sería solamente la de 4. Ahí no serían 3 paralelos, uno es la suma de 3 más 4, y después paralelo con 2 y paralelo con 5. Miren, lo vamos a dibujar de otra forma, ¿les parece? Yo voy a tener lo siguiente. Este es el terminal A. Perdón. Aquí está cortocircuitada la fuente de 20 voltios. Tengo la resistencia de 3, la resistencia de 2 y la resistencia de 4. ¿Sí? Aquí tengo el terminal B. Y aquí lo único que tengo es un paralelo con la resistencia de 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo? Paralelo de la resistencia de 2 y 5, el equivalente de esto, está en serie con la resistencia de 3. Lo voy a dibujar al lado. ¿Sí? Fíjense. La resistencia de... Esto es la R equivalente 2, perdón, el paralelo de estas dos es este equivalente. ¿Sí? Luego tengo la de 4. Y aquí tengo los terminales A y B. Entonces, voy a tener que calcular el paralelo de la resistencia de 4 con el equivalente en serie de la resistencia de 3 sumado al paralelo de la de 2 y la de 5. ¿Se ve o se ve? Matías, ¿se entiende? Matías Molina, Sí, sí, profe, sí. ¿sí? ¿Se entiende? ¿El resto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. O sea que vamos a calcular la resistencia, que sería R'. Va a ser igual. 4 por, ¿sí? Porque es un paralelo, 3 más otro paralelo, 2 por 5,
5 sobre 2 más 5, 4 más el resultado de esto. Si ustedes necesitan hacerlo por separado para poder verlo, no hay ningún problema. Ahí nosotros hicimos todos los pasos en una sola fórmula, ¿sí? El paralelo de 2 por 5 y 2 más 5, que es este, está en serie con la de 3 y eso está en paralelo con la de 4. ¿Sí? ¿Se entiende esa formulita? Sí, profe. Bien. ¿Cuánto da R'? 2,10. Perfecto. Quiere decir que con eso ya podríamos dibujar nuestro circuito equivalente de Thevenin, que va a ser una fuente a ver cómo lo dibujamos, el equivalente de Thevenin, déjenme ver. Ahí sería la diferencia de la fuente, prof. Claro, por eso quiero ver cómo lo dibujamos. Un segundito, por favor. ¿No sería, profe, con el polo positivo hacia B y el negativo hacia A? Bueno, lo que pasa es que siempre el equivalente de Thevenin se dibuja con el polo positivo conectado en A, ¿sí? En este caso sí, debería ser al revés. Para que B sub AB sea negativo, ¿sí? Tendría que ser B sub prima, dijimos que valía 8,12, ¿verdad? Sí. Y acá R', esto es B sub prima, ¿sí? Y R' valía 2,10 ohm. Y estos son los terminales A y B. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? No, profe. No, profe, Bien. estamos bien. Perfecto, ya encontré el equivalente de Thevenin. ¿Cómo sé si está bien eso? Y bueno, le conectemos la resistencia de 2 ohm que le habíamos sacado. ¿Cuál? Esta. Le conectemos ese equivalente a la resistencia de 2 ohm y veamos qué corriente circula. ¿Sí? Si aquí yo le conecto una resistencia de 2 ohm, ¿qué va a suceder? Va a circular una corriente I. ¿Sí? ¿Y a qué va a ser igual I? Va a ser igual a 8,12 voltios dividido en 4,10 ohm. ¿Cuánto daría? 1,98. Circulando desde el terminal B hacia el terminal A. ¿Sí? Ahora les vuelvo a compartir pantalla. Terminal B, si ustedes ven en el dibujo que yo había hecho, perdón, aquí, el terminal B es el que está conectado al polo negativo de la fuente de 10 voltios. ¿Sí? Quiere decir que aquí, este es mi terminal B. ¿Lo ven? Déjenme ver si puedo hacer una anotación de texto. Aquí, este va a ser mi terminal B.
A la flauta, medio grande está el texto. Pero bueno. No me permite correr. Ahí está. Y este va a ser mi terminal A. ¿Sí? No sé por qué me apareció esto aquí. Ahí está. Disculpen que no sé cómo moverlas bien esas letras. Pero bueno, este es el terminal B y este es el terminal A. La corriente que yo calculé me da 1,98 circulando desde el terminal B hacia el terminal A. Justamente es equivalente a esto. Menos 1,98 circulando desde el terminal A hacia el terminal B. Son exactamente iguales las corrientes. Nada más que una la determina por el método de las mallas y otra por el equivalente de Norton. ¿Se entiende? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Lo que sería hacer otro ejemplo para que quede bien claro. Sí, por supuesto, quédense tranquilos que vamos a hacer más ejemplos. Ahora, ¿cuál es la ventaja del equivalente de Thevenin? Para O sea, comprobar, para si corroborar. yo ya había resuelto este ejercicio anteriormente por el método de las corrientes de malla y me había dado bien, ¿para qué me puse a calcular el equivalente de Thevenin, la fuente, la resistencia de Thevenin? ¿Para qué tanto lío? ¿Qué les Verificar el parece? circuito. No, porque ya si estaba bien resuelto por el método de las mallas, no necesitaba verificarlo. ¿Sí? Simplificarlo, dije. Matías, simplificarlo. ¿Y por qué? ¿Por qué te interesaría simplificarlo? Y yo creo que si tuviéramos un circuito bastante complejo, por ejemplo, instalación de una casa, un edificio, sería mucho más conveniente ver ese circuito simplificado y de ahí estudiar el resto que tener todo el complejo del circuito. Claro, sí, pero a diferencia de una casa, un edificio, esto es un circuito de corriente continua. Después lo vamos a ver con corriente alterna también. Pero, ¿Se aplica también para corriente alterna el método? por supuesto, ya vamos a ver todo esto con corriente alterna. Ahora bien, ustedes imagínense, ¿sí?, que en este circuito resolví por el método matricial, ¿sí?, que tuviera que verificarlo para distintos valores de resistencia. Que yo quisiera saber cómo varía la corriente que circula por esta rama cambiando el valor de esta resistencia. Y tuviera que probarlo con 4, 5 o 10 resistencias de valores distintos. Tendría que plantear 10 veces el método de las corrientes de malla. ¿Sí? En ese caso es mucho más sencillo aplicar 10 resistencias distintas a este circuito. ¿Sí? Los resuelvo una vez, encuentro el equivalente de Thevenin y lo aplico después las veces que a mí se me antoja. ¿Se entiende? Y puedo cambiar el valor de las resistencias con una resolución muy sencilla. Miren la resolución. Esta formulita, eso fue todo. Esa es la ventaja del equivalente de Thevenin o de Norton. ¿Sí? Cuando tengo que probar valores de diferentes elementos, de diferentes resistencias en una parte del circuito, me conviene calcular el equivalente de Thevenin o de Norton y ahí con ese circuito simplificado puedo hacer los cálculos de manera muy sencilla. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe.
Perfecto, vamos bárbaro. ¿Qué nos quedaría? Ya lo resolvimos al circuito por el equivalente de Thevenin. Encontramos el circuito equivalente de Thevenin, me faltaría encontrar el equivalente de Norton. El valor de R' ya lo calculé, es exactamente el mismo, o sea que no varía. Ahora yo lo que tengo que hacer es encontrar el equivalente de Norton cortocircuitando los terminales A y B. ¿Sí? Vamos a pasar a la hoja 3. Un segundito. Bien. Vamos a hallar entonces el circuito equivalente de Norton. Voy a redibujar el circuito que había dibujado recién con sus dos fuentes. Esta resistencia era de 3 ohm. Esta de 5. Profe, se puede hacer en cualquier orden, ¿no? Se puede calcular primero el equivalente de Norton y después el de Thevenin, o viceversa. Perfectamente. Sí, sí, por supuesto. Bien. Este es el circuito que yo había planteado con mis terminales A y B. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que encontrar la corriente I sub prima, que es la corriente de Norton, ¿sí? Que circularía por el cortocircuito, por aquí. ¿Sí? También lo puedo resolver por superposición, como hicimos cuando aplicamos la resolución para el circuito equivalente de Thevenin. Pero ya vimos que era más fácil hacerlo por el método de las corrientes de malla. Entonces yo voy a plantear directamente la resolución por el método de las corrientes de malla, ¿sí? Para lo cual voy a plantear una malla I sub 1, una malla 1 por la cual va a circular la corriente I sub 1, ¿sí? Por aquí va a circular la corriente I sub 2, y por aquí, para que coincida con I', I sub 3. Quiere decir que yo voy a hacer el planteo matricial para ese circuito, y cuando encuentre I sub 3 voy a encontrar I'. Entonces, planteemos la ecuación matricial para esto. En este caso es de 3 por 3, ¿sí? El elemento 1, 1. 3, 5, 9. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Perfecto. El 1, 2. Menos 2. 2 positivo.
Positivo, dos corrientes circulan en el mismo sentido. Dos positivos, no menos dos. ¿Sí? Y el elemento 1, 3, 4, ¿positivo o negativo? Positivo. ¿Sí? El 2, 1 sigue siendo 2. El 2, 2, 7. Y el 2, 3, 0. El 3, 1 sigue siendo 4. El 3, 2 es 0. Y el 3, 3. Luego mis corrientes y sub 1, sub 2. Y las 1, tengo la fuente 20, de 10 20 y voltios 0. y yo elegí la corriente. Perfecto. 20 en la malla 2, la de 10 también elegí a propósito a la corriente positivo. 3 no tengo ninguna tensión. El único que necesito averiguar aquí es I sub 3. Nada más. I sub 1 e I sub 2 no me interesan, pero sí tengo que hacer el planteo matricial para poder Menos resolver. 3,87 amperes, prof. Y sub 3. Perfecto. Es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, decíamos. I sub 3 no sé qué. ¿Están todos ahí todavía? Sí, profe. Profe. ¿Se había cortado ustedes también o a mí solamente? No, usted no, prof. Bueno, me tiene bronca internet para todos. Y su prima, dijimos, Menos dígame luego 3,87 el valor. amperes. Perfecto, menos 3,87 amperes. ¿Está bien que sea negativo? Y sí, está bien, porque cuando averiguamos la tensión de B, ¿sí? El potencial de B era mayor que el potencial de A. Por lo tanto, es lógico que la corriente I sub prima circule en sentido contrario. ¿Se acuerdan? Bien, o sea que nosotros podemos reemplazar esto por un equivalente de Norton. ¿Qué forma va a tener el equivalente de Norton? Una fuente de corriente que va a apuntar hacia el terminal B de 3,87 amperes, ¿sí? Que es mi prima. Con una resistencia R', que era el valor que ya habíamos calculado, de 2,10 ohm en paralelo. ¿Sí? Ese es mi circuito equivalente de Norton. Ahora bien, para saber si nos da el mismo resultado que recién, le conectemos a este equivalente la resistencia de 2 ohm y me debería dar 1,98 amperes circulando desde el terminal B hacia el terminal A. ¿Cómo lo hago? Muy fácil, aplico divisor de corrientes. ¿Sí?
tengo, ¿sí? Voy a llamar 2. Va a ser igual a la I total por, acá se deriva en dos ramas, una es I sub 2 y la otra es la de R'. Yo tengo que poner en el numerador la rama opuesta a la cual yo quiero calcular la corriente, que sería R' por 2,10 sobre la suma 4,10. ¿Dará 1,98? Sí, profe, Sí, da Matías Mesana. 1,98. Sí, 1,98, profe. Bien, Agustín. Bien, Matías, bien. Perfecto. 1,98. Perdón. 1,98. Bien, quiere decir que hemos corroborado que podemos aplicar el equivalente de Norton, el equivalente de Thevenin, y no solo eso, lo hemos aplicado en un ejercicio que no era de Thevenin y Norton en el libro, y aún así pudimos verificar que hicimos todo bien. ¿Sí? Profe, ¿por qué hay la fuente de corriente que indica hacia abajo? ¿Por qué la fuente de corriente apunta hacia abajo? Porque nosotros vimos, a ver, te lo muestro aquí en la hojita nuevamente. Gustavo consultó, ¿no? Sí. Gustavo, mira, yo aquí había puesto, cuando vas a hacer el circuito equivalente de Thevenin con la fuente hacia arriba, supones que la corriente equivalente de Thevenin sale del terminal A e ingresa al terminal B, así como está dibujado aquí. Yo hice ese planteo y me dio negativo. Quiere decir que en realidad la corriente sale del terminal B e ingresa al terminal A. Y por ese motivo yo la puse al revés aquí a la fuente de equivalente de Thevenin. Porque la corriente tiene que salir del terminal B ingresando al terminal A. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Sí, pasa que justo estaba copiando y por eso no le presté mucha atención. Pero sí, Bien. lo entiendo. ¿Se entiende? Perfecto. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Se entendió lo de Thevenin y Norton? No es difícil, es lindo, es muy interesante ir dándose cuenta de la gama de herramientas que tenemos a disposición para poder resolver los circuitos y ver que todas llevan al mismo resultado. ¿Sí? Nada más que algunas son más fáciles de aplicar, otras un poco más lentas, llevan más tiempo y lo que tenemos que hacer es aplicar la más adecuada al caso que tenemos que resolver. Entonces, yo ahora les voy a pasar las fotos de esto que hicimos ahora y para la semana que viene nos está quedando el último tema que sería resistencia de entrada y resistencia de transferencia. Y con eso estamos en condiciones de rendir el parcial número 1. ¿Ese tema también entra en el parcial, profe? También, ¿sí? Hasta resistencia de entrada y transferencia. Recuerden entonces que en el parcial va a entrar reducción de circuitos, ¿sí? Teorema de superposición, Thevenin y Norton, método de las mallas, método de las tensiones de nudo y resistencia de entrada y resistencia de transferencia. Todo eso lo hemos visto nosotros aplicado a circuitos de corriente continua. La idea es que ustedes tengan la obligación de repasar y de estudiar todo esto que hemos visto para el parcial número 1, porque tienen que tenerlo bien en claro a todos estos métodos para que cuando comencemos a ver la parte de alterna,
Cuando veamos alterna, vamos a repetir todo esto que hemos visto, pero aplicado a corriente alterna. Nada más que ahí se pone más complejo porque tenemos que hacerlo justamente se pone complejo porque tenemos que aplicar números complejos. Repetimos todo aplicando números complejos. ¿Sí? Entonces lo tenemos que tener bien claro en continua para no tener dudas en alterna. Pero en alterna volvemos a ver todo lo mismo. Reducción de circuitos, método de las mallas, método de los nudos, Thevenin y Norton. Todo volvemos a verlo. ¿Alguna duda hasta ahí? Vayan completando la carpeta. Recuerden que para el parcial tienen que pasarme escaneada la carpeta, por favor. Bien. Muy bien, profe. Si no Profe, hay estos dudas, ejercicios también irían a la carpeta, digamos, los mismos ejercicios que hicimos, pero añadiendo todos los métodos. exactamente todos los ejercicios que nosotros vamos resolviendo en las clases de práctica forman parte de la carpeta. Todos. Profe, Los que vieron conmigo, en el caso de este último ejercicio, como ya lo resolvimos antes, podemos usar los datos que ya sacamos de antes para ya directamente saltearnos algunos pasos y no hacer todo de vuelta. por ejemplo, las corrientes de malla, Claro, ¿a claro. eso te referís? ¿Sí? Sí, podrían. Pueden decir, bueno, como ya lo resolvimos en el ejercicio, mientras esté bien explicado en la carpeta y se entienda, no hay problema. ¿Sí? Listo. Pero cuando copien el ejercicio que hicimos hoy, quiero que pongan la parte de superposición y luego la parte del método de las mallas para que vean la diferencia entre resolverlo por un método y resolverlo por otro. ¿Sí? ¿Lo paso por el WhatsApp, profe? Se lo paso al grupo de Ingeniería Electromecánica, perdón, al grupo de Electrotecnia 2021. Ah, bien. Profe, y otra, por ejemplo, cuando tengamos que subir la carpeta de trabajo práctico, ¿se lo enviamos su correo? Me la envían a mi WhatsApp, por favor. Ah, su WhatsApp. Ah, bien. Escaneada, la pueden escanear con el CAM Scanner, ¿sí? No envíen fotos porque va a ser medio complicado. Es mejor si lo escanean con el CAM Scanner y envían en PDF, mucho mejor. Bueno, si no quedan dudas, nos adelantamos un poquito hoy al cierre de la clase, los dejo descansar, que ¿desde qué hora están? ¿Desde las 5 de la tarde? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Profe, una Bueno, pregunta con respecto a Electro 3. ¿Mañana tenemos a las 4 o a las 9 de la noche? mañana, Agustín, van a tener conmigo Electro 3. Yo les iba a poner un anuncio en el grupo de Ingeniería Electromecánica 3. Porque me gustaría adelantarse, sí, a las 7, para que no tengamos de 9 a 11, podemos tener de 7 a 9. ¿Les parece? Sí, profe. Me parece perfecto. ¿Sí? Disculpe, profe, se me cortó. Dijo que de 7 ¿a qué De, hora, perdón? de 7 a 9, Perfecto. adelantamos, en lugar de tener de 9 a 11, tenemos de 7 a 9. ¿Sí? Bueno, Perfecto, chicos, profe. Profe, ¿te tendríamos, profe? no escuché, Y con el González. profe, si con el profe Aquester lo vamos a tener a las 9 o no. No, van a tener conmigo directamente. ¿Sí? Ah, Tienen bien. una sola clase por semana de Ingeniería Electromecánica 3. O les doy yo o les da el otro profe. Profe, una El pregunta. otro Claudio. En este caso, por favor, el que está de hospedador puede cortar la grabación. Verifiquen quién es el que está de hospedador, que va a poder cortar ¿Cómo la la corto, grabación. profe? ¿Vos estás, Matías?